Hay ángeles que nos acompañan, más son con nosotros que con ellos. Amados, vamos a estar abriendo en el libro de Santiago, allí bastante sobre el final de la Biblia, del Nuevo Testamento. Ahí vamos a estar encontrando en el capítulo 5 la temática por donde la dejamos más o menos la última vez. Recuerdo que yo vine la vez anterior con una chorrera de cosas para compartir con ustedes y nos quedamos y nos profundizamos y nos profundizó Dios en ese pasaje tan bello, descriptivamente de Cristo mismo como el ungido, hablando justamente la temática de estos días viernes de estudio bíblico, que es la unción y el ungido. Y hablando de él, no podíamos escaparnos de ese lazo de amor del libro de Isaías, pero bueno, hoy saliendo de allí, nos encontramos aquí entonces en el libro de Santiago, capítulo 5, para seguir la temática del ungido y la unción. Ahí eso lo hablaba de modo, digamos, para Cristo. De un principio lo estuvimos viendo de esa exclusiva manera aparentemente, pero nosotros en Él también estamos llamados a ser ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, Dios es Espíritu, y es lo que hoy de Dios tenemos aquí en la tierra. Cristo fue ascendido a la vista de más 500 testigos y se sentó a la diestra del Padre y vive para interceder por vos, por mí, por toda la humanidad. Pero Él no nos dejó huérfanos. Él dijo: vendré a vosotros, os enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, y no solo a partir de ahí, pero sí a partir de ahí en un énfasis especial, pero aún desde antes existió esto del reparto de la unción en forma mucho más exclusivista, mucho más particular, pero realmente eso era solamente un aviso de lo que habría que hacer hoy en este tiempo en forma masiva, porque fue lo que pasó en Pentecostés. ¿Sí? Allí todos los que estaban, que eran 120, todos fueron ungidos con el Espíritu Santo. Así que nadie está excluido. Por eso tenés que verte como un incluido. Y te vas a ver más incluido todavía en esto del reparto del Espíritu Santo cuando veas el caso que vamos a estar viendo hoy, el caso de Elías. Elías como ungido es un gigante, ¿no? Uno lo ve desde la perspectiva aún desde el Nuevo Testamento y dice: qué tremendo hombre, ¿no? Elías, el profeta del fuego, ¿no? Del Espíritu Santo. Y lo vemos casi como un semidios, ¿no? Y uno dice: tremendo ese hombre, nadie le llega ni en los talones. Pero sin embargo, que nosotros nos veamos con posibilidades para alcanzar eso, Dios nos manda la radiografía de Elías, como para que no digamos de nosotros que nosotros no podemos alcanzar lo que sí alcanzó Elías, y si lo alcanzó cuando no era todavía este tiempo, que es el tiempo más perfecto, el tiempo de la gracia de Dios en que Cristo ya murió y resucitó al tercer día, si cuanto más nosotros tenemos acceso a lo que por algún motivo, igual que el tuyo y el mío, se les dio lugar a un hombre como Elías a ser un tremendo ungido de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo quiero ser un tremendo ungido tuyo? No un salpicadito nada más con la unción, no aquel que, no sé, como una cosita de aspersión así. ¿Sabés que cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de bautismo? Y bautismo, viene la palabra baptismo, que quiere decir zambullirse. Cuando se habla del bautismo en agua, no aplica el caso tradicional del bautismo en agua por salpicadero, no por rocío, por aspersión. No, porque bíblicamente aún el mismo Jesús fue zambullido en las aguas del río Jordán. Pero esa misma palabra, bautismo o baptismo, se aplica para el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es que se te va a salpicar una gotita del rocío del cielo. El Señor te quiere hacer un ungido poderoso. El Señor te quiere marcar con vos la diferencia. El Señor ya no tiene a aquel Elías, pero te tiene a vos y me tiene a mí. Y por eso es importante que miremos esta radiografía de capítulo 5 de Santiago, para ver que Elías era tal cual nosotros. Y no era tan mejor. ¿Y por qué? Bueno, leemos acá en Santiago capítulo 5,
Y versículo 17, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice, hablando de Elías, Elías era hombre, sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras. Pero dice, oró y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que era un tremendo hombre de Dios, pero un chato hombre en su humanidad, tal cual cualquiera de nosotros. Eso es lo primero y más importante, ¿no? Que él era hombre. Porque a veces lo vemos desde los talones esto, ¿no? Y lo percibimos de una perspectiva equivocada, y eso es una trampa misma del diablo, o quizás solo de nuestra mente, para dejarnos excluidos de lo que no estamos excluidos. Y de esa manera el diablo se arma con más fuerza, porque si no hay en este tiempo ungidos que sobresalgan, entonces este tiempo va a seguir siendo, sí, el despilfarro espiritual de Satanás, que sigue siendo en nuestro querido Uruguay, pero es tiempo de aplastarle la cabeza al enemigo. Y para eso hay que estar ungidos en el Espíritu Santo. Y eso fue, como dice el versículo entonces 17, para Elías. Elías tiene que ver esa palabra con conocimiento de Dios. Eso es lo que te va a dar el Espíritu Santo, te va a dar conocimiento de Dios. Vas a saber a quién le creíste, pero no por oídas, no por concepciones personales, no por lo bueno e inteligente que puedas ser, sino por revelación. Eso tiene que ser de esa manera, porque si no sería mera situación intelectual y religiosa y meramente humana. Pero Dios es Dios. Y para conocer a Dios necesitamos a Dios mismo. Y para eso lo tenemos a Él en la tierra. Tenemos el Paracleto de Dios, que quiere decir el ayudador de Dios, que es el Espíritu Santo, para que nosotros pasemos de ser el Elías que éramos al Elías que Dios quiere que seamos. Porque la cuestión es que todavía no hemos cambiado de nombre, ¿no? Dice que cuando lleguemos al cielo se nos va a dar una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo que no va a conocer nadie, sino solamente el que recibió la piedra. Ahora el mismo Jesús va a tener un nombre nuevo. ¿Sabías eso? En el cielo se le va a dar un nombre nuevo a Jesús. Y esto, hermano, habla de un cambio de identidad a lo celestial, ¿no? Y todavía no se nos cambió el nombre. Pero sí hay un cambio y tiene que haber un enchapado, una transfiguración, diríamos así, celestial adentro de nosotros, aunque sigamos siendo en la cédula de identidad terrenal los mismos de antes, los mismos de siempre. Ustedes me ven como siempre, pero yo quiero y busco ser, y vos también tenés que hacerlo, ser cada día más ungidos por Dios. Aunque en la cáscara nos veamos igual, espiritualmente nos tenemos que ver agigantados. Tenemos que vernos como se empezó a ver a partir del momento de Elías. A mí me llama la atención cómo de Elías no hay mucha referencia, solamente a partir del momento en que entonces él fue ungido, y porque fue ungido fue levantado. Yo no quiero entonces pasar desapercibido, y vos tampoco. ¿Sabés cuándo vas a aparecer en la nómina de Dios? El día que recibas la doble porción del Espíritu Santo. Porque yo creo en eso de la doble porción. Cuando uno acepta a Cristo, recibe el sello del Espíritu Santo. Sí, bueno, sos mío, te dice Dios. Un sellito ahí que te asegura que sos de Él. Pero eso no alcanza, porque hay más. Decirlo conmigo, hay más. ¿No lo escuché? Hay más. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que vino después? Vino el Pentecostés. Vaya que sí que hubo más. Pero después, en el capítulo 4, Pentecostés fue en el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 4 vino más derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que aquello que yo recibí, que me parecía que ya es todo y lo máximo, no, hay más. Y cuando yo creo que ya lo tenía todo, resulta que había más. Yo me acuerdo cuando estaba en Aliento del Cielo, estábamos bastante así erguiditos, ¿no? Recontra bendecidos. La iglesia, no sé, eran montañas de gente que teníamos. Hoy estábamos recibiendo a alguien de cuando teníamos el comedor ahí en Aliento del Cielo. Teníamos momentos que sentábamos en la mesa del comedor de Aliento del Cielo, no sé, más de 100 personas. Era impresionante, y uno decía, tremendo, ya parece que estoy tocando el cielo, parece que el cielo ya me está tocando, y hoy estoy en una época donde digo, hoy cuánto más me falta, más de lo recorrido, es lo que tengo por delante, pero Dios, sabiendo como Dios que es, el poco tiempo que queda, tiene apuro y nos deja sentir nuestra pequeñez para que busquemos su grandeza, pero para que sepamos que podemos enchapar en todo esto. Nos está hablando de aquel que pasó a ser un Elías como un ungido de Dios que fue,
y que era nada más que eso, un hombre. Dios, si estuviera buscando otra cosa, no hubiera buscado aquí en la tierra. Tenía en los cielos para buscar ángeles, y si no le gustaba ángeles pasaba a la página, y arcángeles o serafines o querubines, pero él está buscando hombres. Y este hombre era tal cual vos y yo. ¿Y cómo era este hombre? Era un hombre, escuchá bien, no tenía pasiones nada más. Dice que estaba sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones quiere decir, esto me ata, esto me condiciona, esto me pelea, y esto tengo que darle la pelea permanentemente. ¿A qué? A las pasiones carnales, las pasiones desordenadas del ser humano. Porque tenía esto Elías, porque Elías era un hombre. ¿Y cuándo vas a dejar de ser hombre o mujer? Cuando el Señor te revista de lo celestial, también en lo corporal, pero todavía estás en lo corporal terrenal, pero todavía podés acceder a lo celestial y vivir en esa dualidad. Por adentro uno, y es la nueva criatura en Cristo, y por afuera la parte pasional, humana y carnal. Pero lo que conduce generalmente en cualquier ámbito de la vida no es lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Me va siguiendo? Yo cuando miro madera, mi padre era maderero, ¿no? Tuvo una barraca de leña. Bueno, yo estudié las cosas del campo, sé algo de forestación, sé algo de leña. Y claro, si vas a hacer un asado, bueno, te vas a buscar la leña cáscara, sino el corazón de la leña, ¿no? Ahí está lo fuerte. Y eso es lo que Dios quiere, es fortalecernos, y vas a poder tomar señorío de la cáscara de tus pasiones desordenadas. Y eso fue lo que le pasó a Elías, porque si no Elías no hubiera llegado a ser el Elías de Dios que llegó a ser. Pero este era Elías, y no es que fue, este era Elías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero era un hombre de oración, porque dice que oró. No, porque no es que, yo lo tengo a Dios, Dios me tiene a mí, yo sé que Él está allá, Él sabe que yo estoy acá, así que, bueno, ya basta, y entonces le tiro alguna línea, y como que Él me tira a mí alguna, pero es mucho más que eso, orar. Orar es establecer relación con Dios. Yo recién estaba con la corredora de seguro, claro, hace como 20, 30 años sacamos cuenta que somos clientes de ella. Y bueno, cuando después vino más gente y se los presenté, miren, ella es Karina, qué sé yo, pero por supuesto que antes estábamos, como en otras ocasiones, intentando llevarla a ella a los pies de Cristo, ¿no? Y contándole cómo esta cuestión funciona, esto de tener a Cristo en la fe y tenerlo por afuera, pero lo que uno muchas veces le dice a tantos, ¿no? Pero Jesús, el que muchas veces se cree en Él y se tiene por fuera, en definitiva, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él. Desde el momento que Él entró en mi vida, en mis 16 años, yo le dije, cuando hice esa oración, me tuve que dar vuelta en el dormitorio donde yo estaba orando solo, aceptando a Cristo, a ver quién había entrado en el dormitorio. Y me dice, no me digas eso, Juan, se me ponen los pelos de punta, me decía Karina, ¿no? Y entonces cuando se fue le dije, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer esta noche. Y capaz que te tenés que dar vuelta en tu dormitorio a ver quién entró. En el dormitorio no, quién entra en nosotros. Quién sigue entrando en nosotros. Quién se sigue metiendo puertas adentro si esas puertas las tenemos abiertas y no entreabiertas. Dice en cuanto al mal, ¿no? El que abre demasiado su puerta busca su propia ruina. Pero eso a la inversa, hablando del bien, hablando de Dios, tenemos que abrir la puerta y no abrirla rápido para ya cerrarla también rápido. Yo hoy estaba en estos días, como me está tocando en estas últimas semanas, no sé cómo que me dice, ¿cómo es que me decís ahí en la casa de mi hija? Gerente de familia. Como que no me lo aprendo, ¿no? Es demasiado rótulo para uno. Lo que pasa es que están haciendo reforma en la casa de mi hija y ellos salen a trabajar y entonces me piden que yo cumpla con unos horarios de cobertura, de cuidado de la casa mientras están el obrero, ¿no? Y ahí yo estaba hoy, pero no me fui, después que terminó mi horario de gerente de familia, no me fui para mi casa porque queda demasiado lejos, entonces me quedé por ahí, ¿no? Y le digo a mi yerno, bueno, no sé, ¿dónde preferís que me puedan cerrar a orar? Bueno, anda a esa habitación
Y cuando me quiero acordar, no sé el tiempo que pasó. Qué lindo es estar ahí de puertas abiertas, ¿no? Dejando que Dios se adentre en nosotros, como dice el paisano. Que se nos meta hasta los tuétanos. Y eso era lo que era Elías. Y por eso Elías llegó a ser el Elías que llegó a ser. Porque cuando uno ora, no cuando lo mira a Dios de lejos y tienes simpatías con Él nada más, sino cuando uno se mete como Jesús lo hacía y como Jesús nos enseñó, puertas hacia adentro. Dice, tú cuando ores, cierra la puerta y busca en secreto a tu Dios, que ve en secreto y te va a recompensar en público. Así que vos tenés que tener esos momentos de oración, porque este hombre, como vos y yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras también, como dice ahí, era un hombre de oración ferviente. ¿Cuál fue el tema antes de la unción y el ungido? Que nos duró ¿cuánto? 1 o 2 meses. Fue el tema de la oración. Y ese es un tema que tiene que durarnos siempre. ¿Qué es lo que viene después de este culto? Viene una reunión pronunciada, prolongada de oración, que es una vigilia. Oró, dice, fervientemente. Así que este hombre era lo que era, pero justamente sabiendo lo que era, se equiparaba, se compensaba, se contrapesaba con lo de Dios. Me va siguiendo, ¿no? Porque era un hombre plagadísimo de cosas, porque no es esto solamente lo que este pobre tenía, igual que nosotros tenemos tantas cosas también, sino también, si querés vamos de viaje a Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 2, estaba así como vos y yo. Era un hombre así, de pura cepa, ¿no? En todas sus condiciones humanas, tal cual todos nosotros, tal cual ninguno de nosotros no somos. Acá no hay superhéroes, ¿no? Aunque no tengamos las capas y eso, hoy por hoy los superhéroes tampoco tienen capas, como cuando yo era chico, pero este tampoco, y este era uno, como decía de él mismo en el capítulo 5 de Santiago, pero este mismo Elías también es descrito en sus falencias, en sus debilidades humanas tan descalificativas, ¿no? Que uno diría, no, este no sirve. Si uno fuera pastor, no, este no califica. Córrase y que pase el que siga. Pero no, para Dios le sirvió igual. Aunque era lo que era, ya dijimos según Santiago, un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre en toda su expresión, pero además era bastante miedoso el tipo. Era bastante temeroso. Tenía esa cuestión humana, que no es de algunos. Algunos se hacen los valentones y sacan el pecho, pero hasta que las cosas se compliquen de repente, ¿no? A veces como que se disimula y el proceso se lleva por adentro, pero de verdad que el temor es una plaga humana, yo diría. Tanto más lo que Jesús dijo fue la expresión no temas. Eso fue lo que Jesús dijo más dentro de su ministerio terrenal, la expresión no temas. Elías era un tembladeral, Elías era un miedoso, era un temeroso, porque una mujer, reina, pero una mujer, Jezabel, ¿qué mujer, no? Una persona malvada, sí, respiró amenazas contra Elías, Primero de Reyes, capítulo 19, esta bruja, ¿no? Porque era una mujer de ocultismo, Jezabel, versículo 2, dijo, así me hagan los dioses. Mirá qué pluralista era en cuanto a la visión de fe que tenía. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo, dice, no he puesto tu persona, le dice a Elías, como a uno de esos de quienes, de los profetas de Baal que habían muerto. O sea, le promete, le asegura que en 24 horas Elías iba a morir. Esto me hace acordar bastante a Pedro, ¿no? Pedro, el valentonado, que decía, yo no te voy a negar, y esto y aquello y lo otro. Y después arrestan a Jesús, y ahí está Pedro, boyando, quedando en la vuelta, se arrima a algunos que se estaban calentando en un fuego, y le dicen, pero vos sos de esos, vos hablás como ellos, vos andabas con Jesús. Y empezó a negar el hombre. Y acá vemos a Elías, ¿sí?, frente a una situación apremiante de peligro, y bueno, mostró su humanidad. ¿Vos te crees que a Dios le asusta saber y ver lo que Él sabe y ve de continuo nosotros, que somos humanos? Somos nosotros los que a veces nos descalificamos
Somos nosotros los que muchas veces nos pensamos por fuera, pero estamos por dentro de la cuenta de Dios. Porque ya te digo, sería una persona para descalificarla totalmente, porque tras esta amenaza de Jezabel, dice que Elías, versículo 3, viendo el peligro, se levantó y se fue. Se puso a huir, se asustó por causa del peligro y se fue. Y era un hombre tal cual cualquiera de nosotros, ¿no? De repente buscó el aislamiento, la soledad, le entró la tristeza, la depresión, mejor estar solo. Cuando viene la parte problemática de nuestra vida, cuando viene la situación que sea, a veces estamos tan achicados que no queremos ni que nos vean. No queremos ni que nos hablen. No queremos que nos noten en lo demacrado que podemos estar por la situación cual sea. Pero qué mala es la soledad, ¿no? Qué mal que le hizo la soledad también a este hombre miedoso, que aparte entonces de miedoso, fue un hombre que en los momentos también se aisló, se depreció en su estado de ánimo, se desanimó tanto que aún, parece que era uruguayo, ¿no? Versículo 4 dice que deseaba morirse. Él entró como un espíritu de muerte, de suicidio, deseó morirse, se echó debajo del enebro, ¿sí? Como quien se abandona. Si viste, los depresivos se pasan durmiendo. Ya como que le vino el cansancio de ese letargo emocional, entonces le vino esa sueñera que tiene la gente que está deprimida, que cierra la celosía, que no me moleste, que cierran la puerta, que no quieren más que taparse con la frazada hasta la cabeza, y ahí él se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Y dice que aún se metió en una cueva. Cuántas terribles cosas, ¿no? Tenían en esta humana descripción este hombre descalificativo, ¿no? Podríamos decir nosotros, pero escogido por Dios. Qué lindo es saber que entonces tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que no nos califica como nosotros mismos nos calificamos a nosotros o como nos califiquen los de afuera. Eso no importa. Lo que importa es saber que Dios nos ama como amó a este hombre, lo amó con propósito. Eso es lo lindo, saber que nosotros tenemos no solo el amor de Dios, sino un plan de Dios, que viene como un propósito desde el cielo, aplicarse en nosotros y con la urgencia del caso. Porque la urgencia era tal que Dios necesitaba a Elías. A pesar de que Elías descalificaba por todos lados, pero Dios quería glorificarse en la debilidad de ese hombre. Dice que el poder de Dios se glorifica en nuestras debilidades. Así que decía el apóstol Pablo, más bien me voy a gloriar en mis debilidades, porque es entonces cuando soy fuerte. Así estaba Elías, ¿sí? Hecho una triza. Sin embargo, en ese peor momento fue cuando definitiva Dios le pone el índice arriba y le dice, bueno, es el momento. Cuando más débil, cuando más miedoso, cuando más tembloroso, cuando más desanimado, cuando más perseguido, cuando más solitario, cuando más abandonado, cuando más mismo él replegado estaba, fue cuando el poder de Dios se perfeccionó en él, para que nadie de nosotros digamos lo que generalmente igual decimos. ¡Uy, qué tremendo Elías! Y ¿sabés qué? Nos equivocamos. ¡Qué tremendo el Dios de Elías! Demos un aplauso grande y digamos, Señor, tú eres ese Dios para mí. Gloria. Tan tremendo que en ese momento, hermano, fue que él entró en escena. El ungido. Estamos hablando del ungido y de la unción y del ungido. Un ungido que no merecía ser ungido, pero fue ungido. Fue ungido de una manera tal y en un momento tal que la situación era apremiante nacionalmente hablando. La nación se estaba perdiendo. ¿Sabes por qué Dios nos quiere y nos tiene acá y te trajo a vivir en esta generación? Porque tenemos una nación, no, tenemos naciones para alcanzar y salvar. Esta es la Iglesia Vida Abundante Uruguay. ¿Por qué ese apellido Uruguay? Porque algún día seremos Iglesia Vida Abundante Argentina, o Brasil, o Paraguay, o China, o lo que sea, hasta donde Dios nos lleve. Por eso tenemos ese apellido. Pero la verdad es que empieza por casa, empieza por nuestra nación. Y así también para Elías. La gente estaba dividida, la gente andaba en cualquiera espiritualmente hablando. Dice que el pueblo todo, aunque era Israel, versículo 21 del capítulo 18, una vueltita de página y te lo encontrás, dice que el pueblo
estaba claudicando entre dos pensamientos: ¿sigo al brujo o sigo la iglesia? ¿Sigo los Baales o sigo a Jehová Dios? Qué situación, ¿no? Dudotativa de tantísima gente, ¿no? Y Dios no mira para otro lado. Dios no se desentiende de los que están inciertos en la puntería de su fe, sino que Dios los está mirando con amor y diciendo: yo no quiero que ninguno se pierda. Yo quiero que todos procedan a arrepentimiento. Yo necesito, es como que Dios dijera en su amor paternal, como que Él necesita abrazar hijos. Él quiere llenar su casa del cielo de hijos, porque la verdad, las bodas, dice en el Evangelio, están preparadas. Todo está fainado, todo está pronto. Hay banquetes de Dios, ¿sí? Como en esta noche hay banquetes de Dios, pero hay que llenar la casa de Dios. Para eso Dios necesita a los ungidos. Para eso Dios necesitaba cambiar el rumbo de gente incierta en su rumbo, o lo que es peor, equivocada en su rumbo, porque estaban más bien detrás de Baal, estaban más bien detrás del paganismo. Dios no los abandona, por eso Dios levanta a un ungido, levanta a Elías. Sí, porque la gente estaba ahí no sabiendo qué rumbo tomar. Y entonces esa unción cobra efecto en el momento exacto, en el momento necesario, que era justamente cuando la necesidad se desbordaba y salpicaba hasta el mismo cielo. Y eran tantos más los otros que el único que era Elías. Elías era uno. 450 eran los profetas de Baal. Pero entonces en ese momento ya hablamos del ungido, ¿no? Y todos sus bemoles, Santiago y Primera Reyes 19, pero ahora estamos hablando de la unción, cómo radicó y cómo actuó en el ungido Elías, que a pesar de Elías igual fue ungido. Y esa unción de qué manera le significó en un momento tan determinante como eso. Dice que él otra vez orando, ¿no? Elías no sabía otra cosa que orar. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Qué mal que está sonando, ¿no? Y él, un hombre de oración, versículo 36, le habla a Dios. Y le dice en ese momento incierto en que algo sobrenatural tenía que pasar para que no siguiera todo igual y la iglesia no siguiera vacía. Y no fuera una minoría los que estaban adentro y la mayoría los que estaban con Baal afuera. Entonces, lo que él ora y le dice, como ungido que era, en la propiedad de ser un amado de Dios, un escogido de Dios, un acepto en Dios a pesar de sus desaciertos, le dice a Dios en oración, ahí en el versículo 18 donde estoy, versículo 36, le ora a Dios, le dice: Señor, que sea manifiesto que tú eres Dios. ¿Y qué más? Y que yo soy tu siervo. ¿Y qué más? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, el Dios de la unción que estaba en Elías manifestó el poder de la unción que estaba ahí representada en la persona de Elías. Dios se manifestó a través de Elías para toda una nación. ¿Qué quiere Dios? ¿Que alcancemos solo al vecino? ¿Que estemos simplemente proyectando la sombra del omnipotente, no sé, acá a lo pegadito de uno mismo y yo mismo y nada más que ese yoísmo? ¿O quiere Dios que proyectemos la sombra de su gloria hasta las mismas naciones? Lo cual Dios va a respaldar. Dios es un Dios que respalda a los ungidos. Este hombre no quedó en vergüenza. Este hombre dijo ante, diríamos, el descampado que estaba, ¿no? Todas las miradas estaban puestas en él, todos estaban en cualquier otra, pero le clama a Dios para que Dios demuestre que Él era el Dios de él y que Él estaba ahí puesto por Dios. Y que Él había hecho todo lo que estaba haciendo, no por voluntad propia, sino por mandato del cielo. Y le clama esto a Dios, y Dios ve el ceso, su ceso en Elías. Ve la unción de su espíritu en él. Y entonces acude a hacer lo que no podría hacer nadie más que solo Dios por Elías. Hacer algo tal y de tal envergadura, que se manifestara tal dimensión de gloria. Escúchame bien, que en esa sola ocasión, toda la nación, en una sola ocasión, toda la nación se volvió a Dios. ¿Sabés que en esta locura, bendita locura que uno tiene también, uno ha leído muchas veces en Isaías,
allá creo, si no me equivoco, el capítulo 66, que dice, y ya termino, ¿no? Que dice por ahí como que se habrá visto cosa así alguna vez, que la tierra dé a luz en un solo día. Y yo digo, y me decía, y hace años me lo digo, ¿será que Dios en un solo día va a hacer en Uruguay lo que hizo con Elías? Que toda la nación, no sé, ¿qué va a haber? ¿Una cadena televisiva? ¿Qué va a haber? No sé. ¿Qué va a hacer Dios? Que en un solo día miles y millones de personas digan de sus vales, esto no es Dios. Suelto la brujería, suelto la hechicería, suelto la idolatría, suelto lo que es tradicional y me vuelvo al Cristo viviente. Dios lo puede hacer. Dios necesita ungidos. Gente valiente a pesar de sus cobardías, porque era un cobarde, pero qué valiente este hombre. Había que estar ahí parado, había que ponerse delante de 450 profetas de Baal, había que ponerle el rostro a esas balas, a lo que era, bueno, Jezabel y Acab y todos esos malos reyes de esos días. Y Dios que no deja solo a sus ungidos, ahí habrían otros más, diríamos de la estirpe profética, pero este sobresalió, este se dejó levantar, este tomó aquello que Dios le estaba dando y se envalentonó a pesar de sus malas debilidades y temores. Entonces clama y se expone y decide obedecer a Dios, y aún lo dice, que se sepa que todo lo que estoy haciendo es por mandato tuyo, Dios. Entonces dice, bueno, respóndeme, Dios. Y Dios le termina respondiendo, enviando fuego del cielo, una señal inequívoca que aún los más dubitativos y incrédulos lo vieron, y la gente decía, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Deme un aplauso grandote, porque ese es nuestro Dios. Aleluya. Ese es Dios, quien vive. Ese es nuestro Dios. Cristo es nuestro Dios viviente. Cristo es el que venció. Cristo es el que nos está tomando por la mano derecha. Cristo es el que nos está salvando de nosotros mismos primeramente, y nos está levantando en un tiempo de unción de aceite fresco. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle, vamos a clamar, aleluya. Que Dios esté así como está, operante. Como dijo en un momento Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. Nosotros tenemos que salir de nuestra silla, de nuestro lugar, de nuestra comodidad, de nuestra pasividad, de nuestra manera tan desmedida por chica de medir lo que es Dios, lo que Dios puede hacer con gente tan pequeña como vos y yo, tan llenos de defectos como Elías. Sin embargo, el amor de Dios, sí, que sobrepasa todo entendimiento, que cubre multitud de pecados, el amor de Dios está en este lugar también sobre tu vida. Levantamos nuestra mano, Padre, simplemente para exaltarte y darte gracias, porque has soltado el manto, así como lo soltó en un momento Elías para su discípulo. Tú, nuestro Maestro Jesús, soltaste el manto de la unción, y lo hemos tomado y lo queremos tomar más todavía. Queremos ser como aquella mujer que aún hasta se arrastró en un momento de debilidad, de sangrado, que ella que sufría ese sangrado, ese flujo de sangre, tocó el borde de tu manto hacia abajo. Señor, en la misma debilidad ella recibió la unción, ella recibió poder para ser sanada del azote que le estaba azotando en su humanidad, lo cual sigue transformando vidas, para que ya no nos arrastremos más, para que ya no estemos en un azote enfermizo, religioso, incapaz, ilimitado, sino que seamos gente erguida como Elías, que se levantan del polvo, que salen de su cueva, que echan fuera sus temores y se avisen a sí mismos de su Dios grande que tienen. Ayuda, Rey, que esta iglesia pase esa línea divisoria, invisible, real, pero tan débil a la vez, de nuestros propios imposibles. Tú eres el Dios de Elías.
Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón. Ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante. Donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.